bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder compartir una vez más la palabra del Señor. Es un privilegio, hermanos, muy grande poder servirle al Señor. Damos gracias a Dios, doy gracias al Señor por la vida también de mi esposa, la hermana Olga Lidia, por la vida de la hermana Sayan Yamilet, que está con nosotros. Y gracias a Dios también por usted, que se encuentra hoy disponible para escuchar la palabra de Dios. Y este es alimento de Dios para nuestras vidas. Recuerde que la palabra de Dios es el maná del cielo, es pan del cielo para nosotros, es pan de ángeles. Vamos a orar en esta noche y presentarle al Señor esta serie de temas. Ya presentamos la primera parte, que fue la visión de las 4 bestias. La primera parte hablamos de lo histórico, ¿verdad? Y en esta ocasión sí vamos a hablar de algo histórico, pero más actualizado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Señor, la misericordia infinita que tienes para con nosotros. Somos inmerecedores, no nos creemos, Señor, merecedores de tan gran privilegio, pero lo aceptamos, lo recibimos y creemos, Señor, que tu misericordia nos ha alcanzado y que tú tienes propósitos por medio nuestro, con nuestro municipio, con nuestra familia, con nuestro estado, con nuestro país, con el mundo entero. En el nombre de Jesús, dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta noche pues les saludamos y esperamos, ya tenemos aquí algunos hermanos conectados, la hermana Rosario López, la hermana Aniluz, y tal vez por ahí se conecte la hermana Oralia Torres López, la hermana Laila Ochoa Márquez. Ese es su nombre artístico. Dios le bendiga, mis hermanos. Otra vez, miren, le estoy bendiciendo mucho, ando muy bendecidor hoy. Vamos a entrar en este tema, pues, la visión de las 4 bestias. Y voy a ir tratando, con la ayuda del Señor, hermanos, de hablar de este tema. En la historia universal vemos cómo algunas naciones utilizan animales en sus banderas. México, por ejemplo. Y hay otros países que usan animales en sus estandartes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, las naciones pues han seleccionado del mundo animal, fíjese, han seleccionado seres irracionales para que representen su nación. Eso ya es algo terrible, ¿verdad? Porque, hermanos, desde la perspectiva que Daniel presenta la visión de los imperios, lo presenta como bestias. Y una bestia, hermanos, pues obviamente pertenece al mundo animal, pero son seres irracionales, no piensan. Bueno, y si piensan, yo creo que nos perdonen, ¿verdad? El mundo animal por compararlos con estos imperios que no piensan. Por ejemplo, ahora mismo, ¿verdad? En Rusia, más bien en Ucrania, hermanos, están muriendo miles de personas, de acuerdo a lo que escuchamos en las noticias. Escuchar, hermanos, que han muerto, dicen los ucranianos, 2,000 y tantos soldados o militares rusos, pero aparte los que han muerto en Ucrania. Eso es ser irracional, hermanos, es no pensar, ¿verdad? Sino que una bestia lo que quiere es saciar sus instintos. En este caso, hay naciones a nivel mundial, hermanos, que lo que buscan es saciar sus necesidades de expansión,
sus necesidades, hablemos de como si fueran necesidades vitales para ellos, porque su codicia es demasiada. Entonces, aquí, hermanos, vemos cómo Daniel, cuando hemos leído esos textos que hemos mencionado, hermanos, y vemos que Daniel ve los imperios como bestias. Está hablando de seres irracionales. Y es que vamos a ir viendo esto, hermano. En su mayoría, algunos países, hermanos, han seleccionado a animales carnívoros que comen carne, pues, que son rapaces, que son salvajes, que son sanguinarios. A mí me gusta ver mucho algunos videos del reino animal. No recuerdo cómo se llama esa. Animal Planet. Animal Planet, hay otro, ¿verdad? Pero me gusta ver eso. Pero el comportamiento de esas bestias es mucho mejor que muchos seres humanos. Porque, por ejemplo, una leona y un león cuidan sus cachorros, cuidan a los de su misma especie. Ahora, si viene de otra manada de leones, ahí sí se arma fuerte la situación. Y quizá por eso, ¿verdad?, el Señor Dios le muestra a Daniel que los imperios, los reinos, se han vuelto rapaces, son salvajes, son sanguinarios, de manera, hermanos, que son bestias que manifiestan las características según las naciones que a ellos los identifican. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Vamos a ir entrando poco a poco en eso. Yo voy hablando algunas cosas. Es notorio que en la predilección de sus símbolos patrios, las naciones remarcan inconscientemente un carácter hostil, o sea, violencia. De manera, hermanos, que casi ninguna nación posee como emblema o como símbolo nacional un ave pacífica, como la paloma, o por lo menos un animal domesticado. Ahora, aquí en este caso, ¿verdad?, probablemente parece ser que el animal que representa a Guatemala es ¿cómo se llama ese? Quetzal. El quetzal. ¿Sí? Pero en la mayoría de países, hermanos, son animales. En la historia universal vemos cómo algunas naciones utilizan animales en sus estandartes. Por ejemplo, vamos a ver la República China, que se identifica con el dragón. Se identifican ellos como un dragón. Eso es lo que, por ejemplo, las películas de Bruce Lee, las películas de Jackie Chan, las películas de Jet Li, esas películas, la gran mayoría habla del dragón, el regreso del dragón, el retorno del dragón, el dragón vuelve de nuevo. Es lo mismo, pero con otras palabras, ¿verdad? La cosa es que China está representado por el dragón, y la República de Italia, hermanos, como el lobo, está representada por ese animal, por esa bestia. Francia está representado por el gallo de pelea. Eso que de todas maneras es violencia. Entonces, luego de eso, hermanos, tenemos adelante aquí, que no nos quedamos atrás, hermano, México, un águila y una serpiente en una ardua contienda. Se me fue, etcétera. Pero también México, pues. Incluso en nuestro país, hermano, en nuestro himno nacional, como dice, mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón.
Y eso habla de guerra, de violencia. ¿Sí? Ahora, acá voy a presentar a Rusia. Muchos consideran al oso como símbolo de Rusia, aunque también aparece entre sus símbolos el águila, un águila. Pero hace poco en uno de los, ¿cómo se llaman estos eventos deportivos a nivel mundial, olimpiadas, representaron a Rusia con un oso, que es uno de los depredadores más fuertes y gigantescos, y le queda al centavo, pues le queda bien a Rusia, porque Rusia es el país que tiene mucho más extensión de tierra que cualquier otra nación. Y aunque tuvo sus problemas, hace tiempo salieron no sé cuántos países se desligaron de esa unión de repúblicas soviéticas socialistas, que era la URSS, la Unión Soviética. Entonces se disgregaron, no sé si fueron 15 o 10, no sé, pero de todas maneras siguió siendo grande esa nación. Entonces, Rusia es una potencia. Pero mire cómo la representan. La representan como un oso. Y fíjese que Estados Unidos de América está representado por un águila calva, o el águila. Entonces, hermanos, toda persona o toda nación que se presenta y se hace, se identifica con una bestia, con un animal rapaz, violento, irracional, de alguna manera y en algún momento se comporta de esa misma forma. Ese comportamiento humano, hermanos, es comprensible. ¿Por qué? Porque la Biblia nos permite ver que los hombres que están en honra, o sea, que están en eminencia, que llegan a ser personajes importantes en sus propios países, llegan a ser presidentes, gobernantes, pero que no tienen el entendimiento de Dios, no tienen a Dios en su corazón, se comparan, hermanos, a las bestias que perecen, según el Salmo 49:20. Ese texto, hermanos, haciéndole un chequeo interno, ¿verdad? Lo que quiere decir es que el hombre que está en eminencia, que está en honra, que llega a un nivel social, económico, político muy elevado, llega a compararse a bestias irracionales, rapaces, que se matan entre sí. Eso es lo que dice el Salmo 49, verso 20. Entonces no nos extrañe lo que está pasando en el mundo en este tiempo. Todo esto que está sucediendo, hermanos, en este tiempo, nos anuncia que Jesucristo viene. O sea, son señales, son principios de dolores. Hermano, mire, esto yo lo comparé en un momento dado, o el Señor me hizo ver, por ejemplo, cuando Job apenas le estaban dando la primera noticia de que había perdido una parte de su ganado, cuando ¡pum!, llega otra noticia, otra mala noticia. Apenas le estaban dando esa noticia y viene otra mala noticia. Apenas estaban diciéndonos que venía una plaga, ¿cómo se llama? Una enfermedad de allá de Wuhan, así es. De Wuhan, China. El coronavirus, el COVID-19, apenas estaba terminando cuando ahora viene el Delta. El COVID-19, pero en versión Delta.
Y apenas iba a terminar, y ahora viene ¿cómo se llama? El Omicron. Y apenas termina el Omicron, ya se estaba terminando, parece que hay otro que es la colita del COVID, hermanos, pero ahora ni hemos terminado de pasar esta plaga y ahora hay una guerra. Ahorita estoy escuchando que truena algo por ahí, espero que no sea Rusia. Tal vez llueva, hermano. Entonces, pero la verdad, hermanos míos, esto está terrible. Estamos viviendo en tiempos finales. Bueno, no, aún no es el fin, dice la Biblia, pero sí ya estamos entrando en los principios de dolores. Y cuando ya la mujer está de parto, cuando ya la mujer empieza a tener dolores, los dolores van arreciando, van haciendo cada día, cada vez más fuertes y más fuertes, hasta que llega el momento del parto. ¿Sí? Y eso es una imagen muy interesante que algún rato de esto lo vamos a platicar, pero les adelanto un poquito. Esto significa que la tierra está de parto y que la iglesia se va, la novia, porque hay parte de la iglesia que va a quedar en la tribulación y en la gran tribulación. Por eso es que estamos predicando, hermano. Mire, yo creo que por algo el Señor ha puesto en mi corazón estar darle y darle, predica y predica todos los días. Y no nada más yo, sino muchos ministros. Mi pastor hoy domingo predica 4 veces. Pero ¿cuál es la urgencia? Cristo viene. Qué tremenda urgencia hay, hermanos. Cristo viene. El Señor viene y viene a pedir a su amada. Y dice la Biblia, ¿qué haremos si vienen a pedir a nuestra hermana? Porque dice Cantar de los Cantares, en el último capítulo, dice, tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos si vienen a pedirla para casarse? Es decir, ¿qué vamos a hacer si no madura la iglesia? ¿Qué vamos a hacer si todavía no está en edad de casarse? Si no se desarrolla. Entonces, la palabra del Señor tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada. Tenemos que estudiar la palabra. Perdón, mis hermanos, pero hoy entregamos 5 materiales a los hermanos de la iglesia para que estudien en su casa, hermanos, y los que no pueden, ¿verdad?, en algún momento estar en el discipulado. Pero necesitamos avanzar. Ok, entonces, mire, hermano, la visión de las 4 bestias tiene varias perspectivas proféticas que solamente pueden ser entendidas por medio de la revelación que da el Espíritu Santo. Ya vimos en el estudio anterior una forma de ver las profecías, una proyección profética, y que fue históricamente cumplida en su mayor parte, pero todavía falta que se cumplan otros. Entonces, en el estudio que vamos a estar viendo los domingos en la noche, hermanos, vamos a ver desde otro ángulo profético, a través de la historia actualizada, contemporánea, hermanos, ahora sí que de nuestro tiempo, pues, que nos va a mostrar un escenario y nos va a mostrar a los protagonistas del final de los tiempos. Esto es interesante, hermanos, porque nosotros debemos entender los tiempos proféticos que estamos viviendo. A mí me cuesta, créanme, yo les digo, Señor, ayúdame, por favor, yo necesito conocer, necesito saber, quiero entender los tiempos que estamos viviendo. Y cuando estaba estudiando este tema, me doy cuenta, hermanos, que tiene una perspectiva, pues, una visión profética de lo que está sucediendo de un tiempo para acá. Entonces, a manera de dejar clara la analogía, la comparación que vamos a hacer, hermanos,
de las 4 bestias con las, perdón hermano, es que andan unos mosquitos. Entonces, vamos a hacer una comparación de las 4 bestias con las últimas 4 potencias mundiales. Fíjense lo que estamos diciendo, porque cuando hablamos de potencias mundiales, estamos hablando de imperios que se han extendido en el mundo. Y eso va a ser una comparación, y esto no se saca nada más de la manga, pues, el apóstol o mi pastor, sino que, hermanos, esto usted puede consultar el tercer diccionario enciclopédico Webster. Esa es la, digamos, pues, el lugar donde usted puede investigar esto. Y ahí, hermanos, se hace referencia a los animales como símbolos o como representantes de los países que se mencionarán en este tema que vamos a hablar. Entonces vamos a ver entonces, hermanos, estas 4 bestias que menciona Daniel. La primera era como un león. Eso ya lo vimos, le digo, en el estudio pasado. Pero ahora lo vamos a ver un poco más para acá. Recuerde, le quiero decir esto, que en escatología, en el estudio profético de las Escrituras en cuanto a los acontecimientos finales, la profecía, hermanos, se cumple en aquel tiempo que se dijo, también, o sea, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Ok? Entonces, la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Daniel capítulo 7, verso 4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Daniel capítulo 7, verso 4 nos habla entonces que era una bestia que parecía a un león y que tenía alas de águila. Entonces, durante los últimos años del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, hermanos, o sea, ya estamos hablando de un tiempo no tan lejano. Cuando hablamos del siglo XX, estamos hablando, hermanos, de 1900. ¿Sí? Cuando hablamos del siglo XIX, 1800, 1900. Y el Imperio Británico alcanzó su máxima extensión. Estamos hablando ahora del Imperio Británico. En la visión de Daniel, el país que representa el león es Inglaterra. Los británicos, Gran Bretaña. Porque en el año de 1900, hermanos, su reino era inmenso. Por ahí escuchaba yo a mi apóstol decir que este imperio, hermanos, en este imperio no se ponía el sol, nunca. ¿Y por qué? Porque era mucha la extensión de tierra, o mucho más bien los países que estaban dominados por el Imperio Británico, por Inglaterra. De manera que cuando el sol se metía en una parte ya iba saliendo por la otra. Entonces, tenía dominio, mire cómo menciona aquí, sobre Canadá, África, Estados Unidos de América y muchas otras partes del mundo. Aquí le voy a mostrar lo inmenso de este imperio. Se lo voy a mostrar con un mapa y yo espero que se alcance a ver, hermanos.
Pero aquí miren, les voy a tratar de leer. Aquí en esta parte dice alcance del Imperio Británico en 1914. No hace mucho, hermanos. 1914, lo rojo. Entonces, acá mire, dominaba Canadá, aquí Honduras británicas, acá, hermanos, en las Guyanas era británica también. Todo lo que está de rojo, aquí la Sierra Leona, en Gambia, en Costa del Oro, Nigeria, bueno, ya está Gran Bretaña, Egipto, Sudán, anglo-egipcia, Rodesia del Sur, Rodesia del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, bueno, hermanos, Papúa, India, Malaya, Oman, Adén, bueno, hermanos, quiere decir entonces, mire que Inglaterra tenía una gran extensión es una potencia y era una potencia mundial, tenía mucha influencia, mucho poder y ocupaba todos esos lugares. Acá encontré algo más en las colonias del Imperio Británico. Que tenían en Europa, Oceanía, África, Asia, en la India y hasta en América, ¿no? En ese tiempo, hace años atrás, hermanos, Estados Unidos también pertenecía a ellos, porque, bueno, ahorita vamos a explicar como un poquito, pues, de ello, pero de ahí estamos, pues, hablando del Imperio de Gran Bretaña, de Inglaterra, pues, estamos hablando de Inglaterra, ¿ok? Entonces, ¿pero qué dice? Sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Entonces, volvemos otra vez a Daniel capítulo 7, verso 4, que dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Entonces, hablando del Imperio Británico, cuando pasó el año 1900, Inglaterra empezó a perder sus alas de águila. Y esas alas de águila vinieron a representar a los Estados Unidos de América. ¿Sí? Y entonces, Inglaterra, su símbolo es el león, y Estados Unidos, su símbolo en cuanto al animal, al animal que lo representa es el águila. Y es aquí donde se cumple lo que está descrito en el libro de Daniel, que al león le fue arrancada sus alas de águila. Y entonces, hermanos, se formaron las 13 colonias de Norteamérica en Estados Unidos. Una parte muy importante de su imperio, del imperio de Inglaterra, fue trasladada a otra nación. Y entonces el imperio anglosajón continuó a través de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos es una primer potencia, es la primer potencia mundial hasta antes que comenzara esta guerra. Porque aquí hay que ver, hermanos, que Rusia está desafiando a Estados Unidos. Y lo ha desafiado, y como dijo aquel comercial, y que se queda callado. Después de que tanto, ¿verdad?, defendía ¿cómo se llama?, a Ucrania, y que metía las manos al fuego por ellos, ahora Estados Unidos está relegándose en cuanto a lo bélico y está optando por tratar de arreglar las cosas de otra forma, cerrándole el camino a Rusia en lo económico y en otras formas también en cuanto a relaciones con otros países. Le han cerrado no sé cuántos bancos a Rusia en otros países.
Entonces, hermanos, Estados Unidos actualmente es la primer potencia mundial. Mire, acá lo vamos a representar, acá lo vamos a poner. Lugares del mundo con presencia de personal activo militar de Estados Unidos. Eso está tremendo, porque resulta, hermanos, que Estados Unidos tiene, mire, todo lo que está de rojo, 30 kilómetros, ¿sí? No sé si esto tiene que ver con miles, más bien, 30,000, 10,000, 1,100, algo así. Entonces, Estados Unidos está aquí nada más en su territorio, tiene 1.13 millones de... Bueno, pero esto estamos hablando pues de Estados Unidos ya, de las alas que le fueron quitadas a León. Y, sí, al Imperio Británico. Y como dijo aquella canción, ¿verdad? Pues como su mamá era una víbora, ellos también fueron la víborita. Inglaterra era una potencia y usaba su fuerza bélica y su fuerza económica para tener colonias en diferentes países. También Estados Unidos lo está haciendo. No sé, tengo entendido que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Y toda esta parte, hermano, en todos estos lugares, Estados Unidos tiene militares. Eso es por la influencia que tiene Estados Unidos. Y mire, aquí otro mapa. Presencia militar de Estados Unidos en el extranjero. Prácticamente Canadá, todo está militarizado por Estados Unidos. México, ni se diga, hermano. Aquí en México, Estados Unidos entra y sale como si saliera al patio de su casa, que es particular, se llueve y se moja, como lo demás. Y mire, esto según acá, es del Departamento de Defensa de Estados Unidos, prensa y Google Maps. Entonces, mis hermanos, esto nos da una idea. Esto que estamos hablando esta noche nos da una idea de por qué ayer Estados Unidos, a ver si lo puse por acá, mire, por acá está Rusia, a ver si lo puedo hacer, a ver, acá mire, en toda esta parte es Rusia, toda esta parte, todo esto es Rusia, todo esto, no lo pone, ahí está, todo eso es Rusia, mire, todo esto es Rusia. Por aquí está Ucrania, toda esa parte de aquí viene, no, puse mal, acá, en esa parte, espero que se esté viendo allá. Y Estados Unidos, hermano, mire dónde tiene, Estados Unidos tiene militares aquí. Y entonces la cosa está fuerte. Están peleando dos bestias. Y a la pobre Ucrania la tienen debajo de sus patas. Y los civiles mucho más. Entonces tenemos que nosotros prepararnos, hermanos, para la venida del Señor. Y también orar por aquellos hermanos de aquel lugar. Orar por Ucrania, orar por Rusia, orar por Estados Unidos. Hermanos, aquí no es que Estados Unidos son los buenos y Rusia son los malos. No. Aquí hay intereses y prácticamente no hay nadie en ese aspecto. No hay buenos.
Babilonia no era mejor que los medos persas, ni los medos persas mejor que Babilonia. Pero se enfrentaron y vencieron a Babilonia. Y acuérdense, hermanos, que el que gana la guerra es el que escribe la historia. Y muchas veces las historias que nos han dicho y nos han contado en las escuelas están plagadas de mentiras, de falsedades. Dios nos ayude, hermanos. Yo le invito para que estemos orando, pues, y le invito para que lo hagamos en este momento y le digamos al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, esta noche, Señor, te suplico que nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Que nos guíes, Señor, para hablar tu bendita palabra, que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, lo que está sucediendo. Espíritu Santo, danos sabiduría, entendimiento. Danos de tu gracia, danos de tu dirección, Señor. Te suplicamos, Dios mío, que nos ayudes a discernir las noticias, la información que recibimos. Ayuda a nuestros hermanos ucranianos, ayuda a nuestros hermanos rusos, a nuestros hermanos de Estados Unidos, del mundo entero. Guarda la iglesia en tus manos, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, nada más déjenme saludarles. Ay, mire, estoy viendo lo que me veo más oscuro, hermanos. A ver, ahora sí. Vamos a saludar a algunos hermanos. Hermana, bueno, yo otra vez, ¿verdad? La hermana Rosario. Gracias, igualmente bendiciones a todos por allá, dice la hermana Rosario. ¿Quién más, hermanos? Repórtense quienes están aquí. ¿Quién más? Hermana Aniluz, Dios le bendiga. Bueno, tenemos solamente 3 hermanos. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios me la bendiga, hermana. Saludos al hermano Manuel Suárez. A todos los hermanos, que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches, hermanos. Me despido, pero mañana nos vemos otra vez acá. A las 8 de la noche vamos a estar presentando el tema que hemos comenzado desde el sábado, que le titulamos Los Kairos de Dios, los tiempos de Dios. Amén. Bueno, nos vamos despidiendo, hermanos, porque pues ya tengo ganas de cenar. Dios les bendiga a todos.